Gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Igualmente, otra vez en la columna Violeta. Gracias, qué bueno, nos encanta tenerte por acá de forma alternada. Bianca Acuña, Leila Acedo en la sección Columna Violeta. Hoy, Bianca, nos vas a platicar sobre el caso de Josefina. Muy lamentable lo que pasó con Josefina, pero coméntanos, por favor, y contextualízale a nuestra audiencia por qué vamos a platicar de ella el día de hoy. Así es, bueno, pues justamente en la intervención anterior hablábamos de la violencia obstétrica y un poco de las manifestaciones, es decir, de cómo ocurre, ¿no? Y tristemente el día de hoy hablamos de un caso de violencia obstétrica y otros tipos de violencia, ¿no? Fue Josefina, eh, el medio que reportó esta noticia, se sabe como muy poco de esta noticia, se llama Línea Directa, Ujú. pues manifiesta o expresa que supuestamente hubo una mala práctica médica durante un legrado que se le fue practicado en una clínica pública de la ciudad de Caborca, Sonora, a una adolescente tarahumara de 13 años que falleció en Los Mochis. Y bueno, de acuerdo a la información que hay disponible, durante esta intervención se le habría perforado el útero sin que se le notificara a sus padres. Esta menor se le conoció, fue identificada como Josefina, quien, sin saber lo que había ocurrido, pues se trasladó de la ciudad de Sonora, es decir, de la ciudad de Caborca, perdón, a Los Mochis, Sinaloa, donde se empezó a sentir mal. Fueron a un hospital, ahí fue internada y bueno, ahí se le diagnosticó una severa sepsis, es decir, como una infección por la perforación uterina, lo que al final de cuentas provocó su muerte el pasado martes 12 de agosto. De acuerdo a lo que se sabe, la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte en Sinaloa abrió una investigación pues para averiguar qué fue lo que pasó. Y bueno, también se expresó que la titular del INPI en Sinaloa informó que por solicitud del Ministerio Público se le proporcionó a los padres una intérprete de la lengua tarahumara para que pudieran reclamar el cuerpo, ¿no? Y ahí podemos como ver varios elementos. Uno, pues se trataba de una niña indígena que al parecer no hablaba español, eh, y digamos cuáles son como los puntos que quisiera como rescatar en esa, Ujú. pues, en este triste caso y que creo que son importantes como para la reflexión. Claro. Uno, pues en nuestro país y en el mundo la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, pues han declarado, por un lado, que el legrado es obsoleto, ¿no? Es decir, que es una práctica médica que ya no se recomienda que se realice a las mujeres. Era una práctica que se realizaba o que era, digamos, como muy popular para, pues, para cuando una mujer tenía una complicación durante su embarazo y tenía que interrumpirlo, ¿no? Por el contrario, la OMS está promoviendo el uso de métodos más seguros y eficaces como el aborto con medicamentos o el AMEU, ¿no? Que es la aspiración endouterina. O, por otro lado, pues es un caso triste donde hubo violencia obstétrica, ¿no? Hay que destacar, y eso es bien importante como ponerlo al centro, las condiciones de vida de esta adolescente. Pues era una niña indígena que probablemente vivía en una condición muy precaria y bueno, hubo negligencia en este caso, el personal claramente no estaba capacitado en la NOM 046 y probablemente también no tenían los insumos necesarios para atender abortos con medicamentos o con la aspiración endouterina. Eh, y bueno, tampoco pues hablaban español, ¿no? Y por otro lado, pues hay sospechas de que esta menor fue abusada, pues vivió violencia sexual, ¿no? Entonces, esto también pone otro punto en la discusión que es el acceso a la NOM 046. Recordemos que esta norma oficial mexicana determina que todas las personas, incluyendo menores de edad, digamos,
tienen el derecho de acceder a aborto voluntario, incluso sin presentar una denuncia formal, ¿no? Y esto incluye el acceso al aborto con medicamentos o con el AMEU, ¿no? Digamos que en nuestro estado, porque bueno, esta niña provenía del estado de Chihuahua, es una familia tarahumara. Pensemos o recordemos que pues en ese estado hay comunidades que se están desplazando por la violencia que se está viviendo. Digamos, hipotéticamente pudo haber sido el caso. Se trasladaron a la ciudad de Caborca, donde se le practicó este legrado en pésimas condiciones. No le informaron a la familia, ellos se trasladan después al estado de Sinaloa y ahí es donde se determina lo que ocurrió, ¿no? En Chihuahua y en Sinaloa el acceso al aborto pues ya está, digamos, legislado, ¿no? En nuestro estado no ha pasado eso. Y bueno, digamos, así como para poner también como en la discusión, ¿qué nos deja de reflexión este caso? Pues la responsabilidad, por un lado, que tiene el Estado, y el Estado me refiero como en general, como este ente, ¿no? Con el acceso a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y todas las personas con posibilidad de gestar. Este caso, como acabo de decir, involucra a Chihuahua, a Sonora y a Sinaloa. Pues también por otro lado hay una obligación de investigar qué fue lo que ocurrió y quiénes son las personas responsables. Y en este punto no quiero como pensarlo como esta criminalización, ¿no? Sino qué se puede hacer para no repetir, ¿no? Y también brindar el acompañamiento adecuado a la familia, que se garantice el acceso en todos los casos de violencia sexual a niñas, adolescentes, mujeres y todas las personas con posibilidad de gestar. Bueno, el acceso de la NOM 046, que también haya rutas de atención a grupos vulnerables como personas indígenas, personas migrantes, personas LGBT. Y bueno, en el caso de nuestro estado, pues yo creo que no hay que esperar a que pasen otros casos para que sí o sí se legisle sobre el aborto y bueno, al final de cuentas se elimine este delito del Código Penal, ¿no? Porque eso es un paso pequeño para garantizar que en los espacios de salud pues haya personal capacitado y sensibilizado para atender de la mejor manera estos casos. Esa es una muerte totalmente prevenible, no debió ocurrir y bueno, creo que es un caso muy fuerte del que deberíamos, yo creo que estar hablando y reflexionando justamente para eso, ¿no? Para garantizar la no repetición. El traslado de Caborca hasta Sinaloa se da para prevenir cualquier situación, dado que todavía no tenemos una legislación sobre el tema y Sinaloa sí. No, lo que pasó fue que ella ingresó al hospital de Caborca y ahí le practicaron el legrado. Sí, En ajá. nuestro estado no hay AMEU, no hay acceso a medicamentos. Supuestamente ella ya estaba bien, entre comillas. Ok. Ajá, se movieron al estado de Sinaloa. Toda la Ahí familia por temas de trabajo a lo mejor, pues, ¿no? probablemente sí, Bien. ajá. Se movieron a una comunidad ahí, cerca de Los Mochis, ahí Y se ella empezó a expresó que sentir mal de estaba nuevo. sintiendo mal, exactamente, ingresó al hospital y en el hospital es donde determinaron que tenía una sepsis, ¿no? Una infección muy fuerte porque había sufrido una Mala una práctica, perforación de pues, su sí. útero, así es, Muy bien. exactamente. Entonces es Qué un mal. caso muy grave, muy fuerte Sí, y claro. tristemente quizás hasta común que pase, ¿no? Pero no, Híjole. quizás no lo sabemos y no nos detenemos a reflexionar en las implicaciones que tiene la violencia obstétrica y la falta de acceso a efectivo a derechos sexuales y reproductivos. En este caso, si el personal de salud hubiera tenido quizás
el material, los insumos para realizar el AMEU o el aborto con medicamentos, este es un caso que no debió haber ocurrido. Ujú, claro, ¿no? Y que obviamente, Bianca, pues lo correcto es que se investigue, ¿no? Que se investigue Así es, también qué fue sí. lo que pasó. Yo estaba leyendo también algo de información. Imagínense, pues les tuvieron que poner también a los papás intérpretes porque me parece que ni siquiera hablaban, no hablan pues español. Así es, y eso les pone en Ujú. una condición de vulnerabilidad todavía mayor, ¿no? Son una familia que no hablaba español, no tenían identificaciones, no podían reclamar el cuerpo, Híjole. entonces cuando se determinó apoyarles a través de un intérprete, ¿no? Es un caso muy triste, muy fuerte, y al final de cuentas nos pone en esta reflexión de que quiénes son las mujeres que mueren por la falta de legislación, de un marco legal adecuado, pues al final de cuentas son las mujeres más precarizadas, las mujeres más pobres, las que tienen menos acceso a servicios, a información también. Ujú, sí, definitivamente. Ujú, qué triste, Bianca, este caso de Josefina, que como tú comentas, pues se sabe muy poco. Este medio de comunicación que compartías ahorita, Línea Directa, es de Sinaloa y allá es donde, y sí, justo yo también, esta fue la información y es el medio que encontré, donde encontré pues que se publicó, ¿no? Porque no hay tanta información también sobre este caso, pero sí es importante contextualizar, poner sobre la mesa y entonces hablar de por qué es importante que exista, como dices tú, este marco legal para que estos casos no se vuelvan a repetir. Bianca, muchas gracias como siempre por esta intervención. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, así como ya muy rápidamente, Sí. pues es una niña de 13 años que estaba pasando por esta situación, esto, ¿no? De que muy probablemente haya vivido violencia sexual y también eso es algo que hay que poner en el radar, ¿no? Una menor de edad, bueno, es algo de lo que podemos seguir hablando, pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Sí. Muchísimas gracias por el espacio y bueno. Gracias, gracias a Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Esto fue